invitación un poco más extendida a algunas otras universidades. Así que bienvenidos. Yo soy ginecóloga obstetra y trabajo con la Universidad de Concepción y además trabajo en el Hospital Regional de Concepción. Y hoy se me ha delegado hablarles de un tema que es de uso habitual y tradicional en nuestra práctica obstétrica, que es la técnica quirúrgica de cesárea. Y bueno, recordemos que la cesárea es, dentro de todas las cirugías, es la cirugía que ha predominado, de las cirugías que ha predominado más en el tiempo de la historia de la medicina. El principio no está muy claro de cuándo partió la primera cesárea. Se entiende que en un principio las cesáreas se realizaban solo en situaciones extremas, como era el caso de las mortalidades maternas o cuando había un riesgo inminente. Ahí empezaron a ocurrir las primeras cesáreas, no siempre el resultado era bueno, por supuesto, al principio es mucho más difícil. Sin embargo, eso que era infrecuente hoy es una práctica quirúrgica tremendamente frecuente, eh, desbordantemente frecuente. Incluso hoy en día la cantidad de cesáreas que se realizan es un problema de salud pública porque todos, a ver, todos conocemos esto que son la morbimortalidad materna que está asociada al incremento de la tasa de cesáreas. Además de morbimortalidad materna, también recordemos que no es menor la morbilidad respiratoria asociada con la neonatal, con la cesárea. Y bueno, y Chile no se ha quedado atrás, siempre en relación a la tasa de cesárea hemos estado en los primeros lugares. Este es el informe de la OCDE, donde aquí estábamos en el 2013 en el tercer lugar. Hay un dato un poco más actual que es del 2015 y el 2016 que estábamos en el quinto lugar. Pero en general la tasa de cesárea de Chile a nivel mundial es alta. Y es alta por muchas causas, hay muchos factores, pero hay tres factores que se han identificado que además es muy interesante porque sobre ellos tenemos que ponernos bien enfocados en tratar de modificarlos para mejorar y disminuir la tasa de cesárea. Uno de los factores es esto, ha aumentado la tasa de la primera cesárea, es decir, ha aumentado la tasa de la nulípara y ha aumentado la tasa en las primigestas también. No siempre con una indicación adecuada, digamos. Además de eso, quedan un poco marcadas porque también ha disminuido la tasa, los ofrecimientos de partos vaginales después de una cesárea. Entonces eso también ha ido en descenso y ha hecho que se incrementen también las dobles cesáreas, y ya de ahí en adelante ya quedamos un poco amarrados a continuar con las cesáreas, por lo menos en Chile. Y además de eso, otro factor que es importante es que también se han disminuido el número de partos instrumentados en los expulsivos detenidos, porque eh, por varias razones, por falta de formación, también por el ambiente de cómo está la medicina y todos los temas de la judicialización. Pero es algo que tenemos que ir cada vez reforzando un poco más porque definitivamente es una práctica que es útil y que sobre todo puede impactar en disminuir la tasa de cesárea. Bueno, y ahora vamos al grano de lo que nos pidieron, que es que conversáramos un poco sobre la técnica quirúrgica. Entonces, cuando vamos a planificar una cesárea, esta es una pregunta que tendremos que hacernos siempre. A veces tendemos a hacer las cesáreas como algo rutinario, como mecánico, y es súper importante que cada paciente individualicemos cuáles son las condiciones que tiene esta paciente en particular, qué patologías tiene, qué condiciones de riesgo, qué situaciones me puedo encontrar yo en el acto quirúrgico. Entonces, eso nos ayuda a elegir de manera inicial cómo hago la incisión de la piel. Entonces, recordemos qué tenemos que considerar de las condiciones o patologías previas a la paciente. Si una paciente que tiene múltiples cirugías, entonces probablemente me voy a enfrentar a un proceso adherencial y tengo que ir preparado a ver de cuál va a ser mi abordaje de ese proceso adherencial. También tengo que considerar si esta paciente tiene cicatrices previas, tratar de aprovechar las cicatrices previas si es posible, para tratar de no dibujar tanto el abdomen de la paciente. Es importante evaluar si esta paciente eh, puede requerir, puede tener un riesgo importante de sangrado, entonces puede requerir un mayor control vascular, y este es el típico caso de las placentas con acretismo, en lo que uno probablemente tiene que tener un fácil acceso al retroperitoneo para poder tener
un buen control vascular, y probablemente la incisión media infraumbilical es definitivamente la indicada. También voy a elegir mi incisión si yo sospecho enfermedad abdominal alta. Por ejemplo, si estoy enfrentándome a una cesárea eh, y hay una sospecha de neoplasia que requiere alguna exploración del abdomen superior, por supuesto, hay que pensar eso antes de partir con la incisión. También en el caso de, que quizás es un escenario un poco más frecuente cuando tenemos pacientes con síndrome de HELP y creemos por la clínica que pueda tener algún compromiso, algún hematoma subcapsular y que probablemente sea necesario acceder al abdomen superior también, es algo que tenemos que considerar para elegir la incisión inicial. Y finalmente, bueno, la incisión que nos permita minimizar el dolor, minimizar las complicaciones operatorias, y finalmente el resultado cosmético, que no es menor, es importante, pero cuando llegamos al resultado cosmético probablemente ya tenemos que haber pasado por la revisión de las otras condiciones previas. Y estas, aquí, Doctora, hay gente dígame, que está afuera esperando que los dejen entrar, me parece. ya, de ahí, Si pudiera aceptar. ¿y cómo lo hago? Más, a ver, ¿Ya están ahí dentro, el Henry le Eliana? vamos a mandar una... ¿Eliana? Ah, ya, perfecto. Ya Ok. ingresaron. Sí, sí, sí. Estupendo. Entonces vamos atrás con esta de aquí. Si bien hay varias incisiones con las que podemos abordar la pelvis, y conocemos varias de ellas, ¿cierto? Está el Pfannenstiel, está el Charny, está el Maillard, las incisiones media infraumbilical, el Joel Cohen. Hay varias incisiones, pero las que más usamos en obstetricia son básicamente estas tres: un Pfannenstiel, Joel Cohen y la media infraumbilical. La incisión media infraumbilical es la incisión que estaba descrita en la técnica original de la cesárea. O sea, esta es la incisión tradicional de las cesáreas iniciales. Se fue abandonando por los malos resultados cosméticos, sin embargo tiene algunas indicaciones, y las conversamos un poco atrás, ¿cierto? Cuando yo creo que necesito tener buen acceso a la parte superior del abdomen, necesariamente tengo que partir con una incisión media, o cuando yo necesito un muy buen control vascular, y este es el caso entonces claramente del acretismo placentario. Tiene la desventaja la incisión media, que tiene más, se asocia a mayor discencia herida operatoria y también a hernias incisionales, y además el resultado cosmético que no es bueno. Y bueno, es una incisión que parte de la sínfisis del pubis hasta el ombligo, de distinta longitud de acuerdo a lo que se requiera. Eso. La hacemos poco, pero la hacemos. Durante un tiempo se tenía en mente que una de las ventajas de la incisión media infraumbilical era la rapidez con la que uno accedía a la cavidad abdominal, y era cuando uno tenía una cesárea de emergencia debía hacer una media, pero la verdad es que en el tiempo, en nuestra formación, yo creo que hemos adoptado tanto las incisiones transversas que probablemente demoramos el mismo tiempo, quizás menos que una incisión media. De hecho, la practicamos un poco más. El Pfannenstiel, que esto seguramente, porque aquí tenemos becados de segundo, tercer año, ya se lo conocen perfectamente, lo vamos a repasar brevemente, pero es una incisión que se realiza de forma transversa de unos 2 a 5 centímetros sobre el pubis, tiende a ser un poco arciforme también. El Pfannenstiel tiene una longitud que va entre los 10, 12 centímetros, algunos textos dicen 15 centímetros, pero la verdad es que entre 10 y 12 centímetros uno debería andar bastante bien con un Pfannenstiel. Se incide también en ese mismo sentido transverso el tejido celular subcutáneo, y se incide la aponeurosis también en ese mismo sentido. Una vez que se identifican los rectos abdominales, ahí se empieza entonces a disecar el plano del músculo subaponeurótico a nivel de la línea media. Ahí se tiene especial cuidado con la hemostasia de los vasos perforantes que aparecen. Y el sentido de ir disecando la aponeurosis de los rectos es tratar de entrar a la cavidad abdominal un poco más alto para tratar de evitar quizás proximidad con la vejiga. Una vez que disecamos un poco la aponeurosis de los rectos, se separan los rectos de forma vertical y se incide el peritoneo parietal.
Y ahí fácilmente pues, se logra identificar el segmento uterino y continúa pues, el resto de la cesárea. Pero esta es la entrada tradicional del Pfannenstiel, que es la técnica que se ocupa de forma muy habitual en las distintas maternidades. Joel Cohen, esta es otra técnica que es muy útil, súper útil, es una técnica que tiene muchas ventajas también de un acceso muy rápido. Entonces, el Joel Cohen en relación al Pfannenstiel es un poco más cefálica que el Pfannenstiel. Se ubica, lo vamos a hacer más o menos a 3 centímetros por debajo de una línea imaginaria que une las espinas ilíacas anteriores superiores, 3 centímetros abajo, una incisión recta, ahí. Entonces, una vez que partimos por la piel, incidimos por completo la piel, y se continúa se va avanzando con más o menos unos 3 centímetros a nivel de la parte media de la incisión. Y ahí se avanza a celular y aponeurosis. Y después, como ustedes ven aquí, se amplía esta disección de forma manual, digital. Esta técnica fundamentalmente es de disección Roma, no usa tanto bisturí. El Joel Cohen modificado además te permite tratar de separar también la aponeurosis de los rectos, que es lo que sucede acá. Se coloca una pinza ahí en el borde de la aponeurosis, y se hace tracción de la aponeurosis hacia caudal y presión con los dedos índices hacia la parte cefálica de la paciente. Y con eso se diseca rápidamente el plano de la vaina de los rectos. Y nuevamente la entrada al peritoneo se hace con una perforación digital, y nuevamente todos los tejidos que se van incidiendo se amplían de forma manual con estas ampliaciones que son como cráneo-caudales. De manera que la incisión se hace inicialmente cortante, pero la gran mayoría del resto de la cirugía se convierte en una disección Roma por estiramiento. Muy bien. Y aquí hay una revisión sistemática, ¿cierto? Es una revisión sistemática que analizó 4 trabajos grandes, comparó distintas técnicas de incisión, y 2 de estos trabajos comparaban específicamente Joel Cohen versus Pfannenstiel, un grupo de alrededor de 400 pacientes. Y bueno, aquí a favor del Joel Cohen, que es la técnica anterior que vimos, encontraron que había menor dolor postoperatorio, menos fiebre, menos pérdidas sanguíneas, menos dolor y por tanto menos necesidad de analgesia, menos tiempo operatorio, menor hospitalización. Así que es una incisión que en general anda muy bien, la usamos con mucha frecuencia en la cesárea donde uno necesita una extracción fetal rápida, y también puede ser empleada como una cesárea de rutina. Aquí, bueno, esto es si alguno de estos dos ganaba en cuanto era la mejor técnica, si entrar con bisturí frío o electrobisturí, y la verdad es que hay varios trabajos, de hecho, los que más han escrito sobre esto son trabajos aplicados a pacientes de cirugía general. La verdad es que no encuentran mayor diferencia, da lo mismo, y este particularmente que citamos aquí es un trabajo que compara también el uso del electrobisturí con bisturí frío en pacientes sometidas a cesárea, sin diferencias tampoco significativas, así que podemos utilizar bisturí frío, electrobisturí o una combinación de ambos, está bien. Muy bien. ¿Y qué histerotomía elijo? Porque cuando uno piensa en la cesárea, recuérdense que una cosa es el Pfannenstiel, que generalmente esto le pasa mucho a los internos y a veces a algunos becados de primer año, que se confunden con la incisión a la cavidad abdominal y la continuidad con el resto de la cirugía, en que sea algo transverso o longitudinal. Entonces, hay que ir pensando, independientemente de cómo abordamos la pared abdominal, cuál es la histerotomía que yo requiero para cada una de las pacientes. Hay 2 tipos de histerotomía, entonces están las incisiones transversas y las incisiones verticales, que son como grandes rasgos, son los 2 grandes grupos. No hay randomizados que comparen las incisiones verticales con las transversas. Hay algunos pequeños trabajos que han mostrado que tienen resultados maternos y neonatales similares a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo sí tienen una repercusión en la probabilidad roduluterina para un futuro embarazo. Y es aquí la comparación del 9% de la típica incisión clásica, que es vertical, con un 0,5-0,8% de la incisión transversa segmentaria. La incisión que habitualmente ocupamos
Entonces, es esta que es la incisión de Monro-Kerr, que es una incisión que se hace en el segmento uterino, que tiene esta forma arciforme, porque precisamente lo que queremos evitar es que cuando se extienda esta incisión se vaya hacia el costado lateral, donde se encuentra ahí la rama corporal de la arteria uterina. Entonces se trata de evitar eso con una incisión bien arciforme. También se utilizan algunas verticales bajas, o esta tipo Beck, o la corporal clásica, aquí está esta. ¿Y qué ventaja nos ofrece entonces esta incisión de Monro-Kerr? Bueno, es que está demostrado que hay menos pérdida sanguínea porque el segmento, hay una capa de miometrio un poco más delgado, entonces es mucho más fácil la hemostasia. Hay menos necesidad de disección de la vejiga porque pocas veces esta incisión tiende a extenderse hacia la vejiga. Puede ocurrir, sobre todo cuando hay fetos profundamente impactados allá en la pelvis, puede ocurrir que se desgarre hacia la vejiga, pero no es lo habitual. Entonces produce menos lesiones vesicales habitualmente. Es fácil de aproximar porque es una incisión que nos queda muy cómoda, quedamos bien perpendicular cuando la vamos a suturar, así que es mucho más fácil, más cómoda para el cirujano, independientemente del lado. Y bueno, esta definitivamente tiene menos riesgo de rotura en los embarazos posteriores. Recuerden que los datos están alrededor del 0,5, 0,8%, no más que eso. ¿Cuál es la gran desventaja de esta incisión? Bueno, que no puedo extenderla sin comprometer los vasos principales, que ya mencionamos, ¿cierto? Entonces nos cuesta un poco, si ya la hicimos, pensar extenderla en el mismo sentido. Y ahí tenemos entonces dos alternativas. Una es una incisión en J, que se extiende a la pared anterolateral del lado que corresponda, del lado que me acomode en el fondo, que también no es tan fácil porque esta zona del miometrio es un poco más gruesa y también es un poco más difícil controlar el sangrado. Y la otra opción es una incisión en T, invertida, ¿cierto? Que es ampliar hacia el fondo uterino, que es una alternativa. ¿Cuál es la dificultad de la incisión en T? Que los ángulos, no traje una figura, pero los ángulos que se forman en la incisión en T tienden a ser poco vascularizados, a quedar poco vascularizados, y además uno tiene que tratar de armar esos ángulos de aquí y generalmente utiliza mayor cantidad de sutura, entonces se asume que esa cicatriz puede quedar un poco más defectuosa, lo que puede repercutir a largo plazo en un futuro embarazo. Eso. Y la histerotomía vertical, que claramente no es esta, que aquí prácticamente abrieron el útero como un libro, pero no es tan así. Recuerden que hay dos tipos de incisiones verticales, una que es la vertical baja y otra que es la corporal, o la clásica corporal. Se toma como punto de referencia, no está tan descrito en todos los libros, pero en general, de forma habitual, se toma como referencia la inserción de los redondos. Cuando la incisión está por debajo de la inserción de los redondos, uno asume que es una vertical baja, y cuando la incisión está muy cerca de la inserción de los redondos, y de hecho sobrepasa, es una incisión corporal. Tiene su utilidad también, la incisión vertical, tiene mucha utilidad. De hecho, cuando se decide como que sea la incisión primaria durante la cesárea, bueno, hay varios casos, que aquí los mencionamos, cuando tenemos un segmento uterino inferior poco desarrollado, ¿cierto? Esto es típico en los prematuros extremos. Estos casos típicos son las pacientes en presentación podálica, prematuros muy extremos, en donde uno piensa que puede tener una gran manipulación para poder lograr extraer el feto. Un caso típico y clásico donde uno definitivamente tiene que partir con una incisión longitudinal, una corporal, es el, es el típico caso, es la paciente con un prematuro extremo, presentación transversa, donde el dorso está hacia abajo. Esa es una presentación muy difícil para extracción por cesárea, y si eso le agregamos un poco de oligoamnios, que es una presentación habitual en los pacientes con membranas rotas en
prematuros extremos, es una situación muy difícil para extraer. Así que de partida hay que elegir una incisión media, vertical. Bueno, también cuando hay patologías del segmento uterino inferior que impiden una incisión transversa, y este es el caso de los miomas uterinos de gran volumen, por ejemplo, un mioma ísmico de gran volumen, donde uno no puede ingresar en el segmento, bueno, tienes que irte por una histerectomía vertical. Otro escenario es los acretismos placentarios, por supuesto. Tú tienes que tratar de evitar toda esa gran vascularización que está ahí envuelta en el miometrio, entonces hace una incisión corporal. Uno que no se considera, pero que hoy en día es indicación de hacer una incisión vertical, son las placentas previas. Las placentas previas anteriores, que con mucha frecuencia nos enseñaban a atender lo transplacentario. Hoy sabemos que ahí puede haber una pérdida sanguínea importante, una anemia neonatal importante producto de la entrada transplacentaria. Así que lo ideal es buscar una incisión donde uno no se encuentre en la placenta. Probablemente sea una incisión vertical. En las pacientes que tienen la vejiga muy, muy adherida, este es el caso de las pacientes que tienen múltiples cirugías, aunque a veces nos hemos encontrado, hace un mes atrás tuvimos una paciente que tenía una vejiga completamente ascendida, así que estaba colgada ahí a nivel de la inserción de los redondos, sin cirugías previas. Así que es una situación que puede ocurrir también sin factores de riesgo. La cesárea post-mortem, por supuesto, un feto extremadamente grande, cuando existe riesgo de extensión de una incisión transversa. Uno cree que va a tener que hacer una incisión en T, bueno, es que mejor hace una incisión vertical. No hay una estimación de peso para definir una esterectomía vertical, es como muy caso a caso y depende del criterio del cirujano. ¿Y qué hacemos con el alumbramiento? ¿Qué nos dice la evidencia con el alumbramiento? Bueno, lo primero es recordarle que antes del alumbramiento, ahí hay que hacer cada vez más consciente de el clampeo tardío del cordón y las ventajas que tiene, que están bien fundamentadas, sobre todo en pacientes prematuros, bajo 34 semanas, y hoy en día es muy clara el beneficio en cuanto a la adaptación neonatal y las reservas de hierro en los primeros meses de vida e incluso los primeros años de la infancia, del clampeo tardío, por lo menos 60 segundos. La evidencia en relación al clampeo tardío en los embarazos de término está todavía ahí en discusión, y ahí el balance está entre, sí, los depósitos de fierro, que son un poquito más elevados en los pacientes del clampeo tardío, pero también está el riesgo de la hiperbilirrubinemia y todo lo que significa, de repente la necesidad de fototerapia. Entonces, en los de término todavía no está muy claro. Si bien la recomendación de la OMS es clampeo tardío tanto para prematuros como de término. Pero todavía lo de término, la evidencia no está totalmente clara. Y esto que les muestro aquí al lado es una revisión sistemática donde se comparó el alumbramiento dirigido, con esta tracción controlada que hacemos asociada a los uterotónicos, con la extracción manual. Y ellos encontraron esta revisión sistemática que había un incremento considerable de endometritis puerperal, de pérdidas sanguíneas y también de necesidad de transfusión posterior. Entonces, como concepto general, si uno tiene la posibilidad de hacer alumbramiento dirigido, por supuesto, mucho mejor que el alumbramiento manual, sobre todo por este riesgo de endometritis, que no es menor. La teoría para esto, lo que se ha propuesto es que cuando ocurre el alumbramiento espontáneo, estos senos miometriales tienden a cerrarse, entonces, pues, se controla mucho más el sangrado y también se controla la posibilidad de que las bacterias asciendan al miometrio, lo que no ocurre con la extracción manual. Sin embargo, hay unos trabajos en los que se ha hecho extracción manual con cambio de guantes y no han sido muy concluyentes, es decir, la tasa de endometritis sigue siendo la misma. Pero lo que sí sabemos es que alumbramiento manual está asociado a mayor riesgo de endometritis puerperal. Bueno, ¿y con qué suturo? ¿Con qué suturo? Esto nos lo tenemos que preguntar también, porque depende de qué capa y depende de cada paciente también.
En general, cuando uno piensa qué sutura va a utilizar, tiene que tener en cuenta básicamente las siguientes características. Uno es la capacidad absortiva, que es esa capacidad que tiene la sutura de mantenerse en un tejido. La otra es la fuerza tensil que nos genera esa sutura, que eso se traduce en la capacidad que tiene esa sutura para mantener los tejidos unidos hasta su cicatrización. También tenemos que tener en cuenta la seguridad del nudo que nos permite cada sutura y la reactividad que presenta esa sutura en un tejido determinado. Entonces, de acuerdo al tejido que vayamos a suturar, tenemos que tener en la mente estos factores que son los que se desglosan en esta tabla. Y estas son las suturas que más usamos nosotros en general en ginecología, también en cirugía abdominal. Cada vez menos usos del catgut simple y el cromado, ¿cierto? Esto es el Dexon, para los que se aprenden los nombres comerciales. Esto es el Bicril, polilactin, ¿cierto? Esto es el PDS, el polidaxonone. Esto es el Maxon, que también son suturas que tienen mucha fuerza tensil, son súper útiles, por ejemplo, para la aponeurosis. Esto es el monocril, este es el nombre del monocril, que también es una muy buena sutura, que tiene buena fuerza tensil, tiene muy poca reactividad también en los tejidos. En general, como concepto general, recordemos que las suturas trenzadas son más dúctiles, entonces son más fáciles de manipular, y si uno hace bien los nudos, con 3 nudos debería estar bien con una sutura trenzada. También es importante considerar si el tejido eh, necesita una mayor fuerza tensible y uno quizás lo asegura con unos 2 nudos más. Pero en general las suturas trenzadas con 3 nudos podrían andar bien. Los monofilamentos son más difíciles para manipular, eh, y por tanto necesitan más nudos, por lo menos 5 nudos, para mantener su fuerza tensil. También tienden con menos reactividad en el tejido así que bueno, andan bastante bien, pero por supuesto que y tienen menos probabilidades de infección también los monofilamentos. Hay que tener eso en mente. Bueno, ¿y cómo hacemos la histerografía? ¿Un plano, 2 planos? ¿Qué dicen los trabajos al respecto? De necesidades de transfusiones, pero un tiempo mucho más corto para pacientes, por supuesto, que hacían un solo plano. Y esta es aquí una revisión sistemática también donde se comparó un plano versus 2 planos, y aquí encontraron que sí, más o menos los outcomes a mediano plazo en relación a la probabilidad de licencia de herida operatoria eran más o menos similares. Sin embargo, ellos midieron el control ecográfico en el posparto, y ellos encontraron que había una disminución del espesor miometrial en las pacientes que habían sido, se habían suturado, hecho una histerografía solamente con un plano. Entonces ahí queda quizás un poco más delgado. Ahora esto era en promedio 2.5 milímetros más delgado el miometrio. ¿Qué significa eso desde el punto de vista clínico? Bueno, eso no lo concluye el trabajo, así que no sabemos, pero eso es el dato que hay. Y hay varios trabajos pequeños que sí nos han dado luces en relación a el incluir o no incluir la decidua durante la histerografía. Y estos trabajos han mostrado que efectivamente cuando uno incluye la decidua en la histerografía, no la omite como en este caso, es decir, esto, que si uno decide hacer el primer plano, el primer plano incluya el borde decidual y el segundo plano sea más bien imbricante del resto del miometrio junto con la serosa. Entonces, estos trabajos encontraron que cuando uno incluye la decidua en la toma de la histerografía, hay una menor probabilidad de desarrollar el nicho, que es este defecto que se produce a nivel ecográfico, se puede identificar fácilmente en la zona de la histerografía. Ahora, tampoco tenemos claridad de qué significa esto como riesgo de rotura a largo plazo, pero hay una imagen ecográfica sugerente de un defecto del cierre de la histerografía y que está mucho más asociado cuando no se incluye la decidua en él.
Así que probablemente una recomendación es, además, incluir la decidua. Cuando yo me formé era importante que uno no tomara la decidua porque había como este riesgo en la mente de que se pudiesen haber implantes de endometrio en la pared uterina, pero la verdad es que eso fue perdiendo fuerza en el tiempo. Y hoy en día, pues hay varios trabajos que nos sugieren que es mucho mejor incluir la decidua. Eso. El peritoneo. Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Hay, en general se entiende que, y hay muchos trabajos que nos muestran que el cierre del peritoneo es innecesario, porque el peritoneo se revitaliza en 48 a 72 horas. Y también en estos trabajos han mostrado que se asocia un poco más de dolor postoperatorio y a mayor tiempo postoperatorio, que no debe ser más de 2 minutos, por supuesto. Sin embargo, también hay trabajos que son así contradictorios en relación al riesgo de formación de adherencia con el no cierre del peritoneo. Pero hay trabajos que han mostrado aumento del riesgo de adherencia y otros que no. Entonces todavía no está ahí la duda de si efectivamente no cerrar el peritoneo produzca adherencia. Ahí todavía no sabemos nada, así que da lo mismo cerrarlo o no cerrarlo hasta el momento. Aponeurosis. Bueno, aquí sí que está lo más importante, y esta es como típica pregunta de cuál es la capa más importante de la pared abdominal, donde uno tiene que cerrarla muy bien y asegurarse muy bien. Claramente la aponeurosis, porque ahí es donde se mantiene la mayor tensión del abdomen. Entonces, ¿qué tenemos que elegir ahí? Pues una sutura que mantenga una fuerza tensil por un periodo largo, ¿cierto? Y ahí tenemos el Micril, el PDS, el Maxón, son muy buenas alternativas. Recordarles que cuando hay dehiscencia de la aponeurosis, generalmente es por desgarro del material de sutura. Entonces, y esto tiene que ver también con varios factores. Uno es la sobrehemostasia de la aponeurosis. Cuando uno empieza a hacer hemostasia obsesiva en el plano aponeurótico, también genera que el tejido se debilite mucho más y probablemente sea más fácil que se desgarre. Así que no hay que obsesionarse con eso. Y lo otro tiene que ver con el tipo de tensión. Y esto que menciono aquí, que lo que está estandarizado es que cuando uno cierre la aponeurosis, que puede ser, nuevamente, puede ser continua o puede ser con puntos separados, da lo mismo, pero que la distancia del borde de la fascia a la del punto sean 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, y entre una sutura y otra, entre un punto y otro, también el ancho de la sutura 10 milímetros. Hay varios trabajos de los cirujanos donde ellos cierran la aponeurosis con distancias mucho menores, 5 milímetros, pero la verdad es que nosotros no hay trabajos publicados en el área de ginecología, así que nosotros nos mantenemos con esta recomendación. Cuando uno toma los puntos de la aponeurosis muy separados, también haces un estrangulamiento de ese tejido que está entre un punto y otro. Entonces recuerden que es importante que la aponeurosis se cierre con una tensión adecuada, pero tampoco hay que estrangularla, porque también esto produce que haya más isquemia y probablemente ahí se puede desgarrar también la sutura. Y esto pues en relación al celular subcutáneo, que es este metaanálisis en el que nos basamos para decir que sobre 2 centímetros de grosor del panículo adiposo probablemente la paciente se beneficia cerrar el tejido celular subcutáneo, y bajo 2 centímetros probablemente no, y efectivamente aquí compararon pacientes que cerraron el celular subcutáneo en pacientes que tenían menos de 2 centímetros, más de 2 centímetros, y aquellas que tenían más de 2 centímetros, hubo una reducción de la dehiscencia herida operatoria, eh, que probablemente es atribuible cuando se acumulan los seromas o los hematomas, y así que en ese grupo de pacientes fue beneficioso haber cerrado el tejido celular subcutáneo. Bueno, y este trabajo se los traje porque fue un trabajo, es un trabajo bien interesante, es un randomizado grande, alrededor de casi de 16.000 pacientes, que juntaron pacientes de Pakistán, Sudán, Kenia, Argentina y Chile. Entonces, ahí se juntaron varios centros, eran como 19 centros, y estaba participando también el Hospital Sotero del Río y la Católica, durante el periodo de 2007 al 2010. En esa época yo estaba haciendo mi beca, así que fui
participé activamente del protocolo Coronis, así que era bien interesante porque aquí todos eran ciegos, entonces uno sacaba un papelito, sacaba un sobre y ahí tenías que ver cómo te tocaba operar a esa paciente. Y ellos querían comparar entonces si se usaba electrobisturí o entraba con bisturí frío, si se hacía la histerografía dentro de la cavidad abdominal o se exteriorizaba el útero, si se hacía una capa o se hacían dos capas, si se cerraba o no el peritoneo, si se cerraba con catnut crómico, en esa época todavía usábamos harto catnut crómico, o se usaba Vigril. Así que uno sacaba entonces este sobre y si tenías mucha suerte, te tocaba sacar el útero, doble capa, cierre de peritoneo, y se convertía en una cesárea un poco más larga. Bueno, y la verdad es que ellos querían medir mortalidad materna, morbilidad infecciosa, necesidades de transfusiones, necesidad de reintervención quirúrgica durante las primeras 6 semanas pooperatorias, y la verdad es que no encontraron diferencias para ese outcome que estaban evaluando. Esos eran los outcomes primarios. Habría que ver qué significa esto a largo plazo, pero bueno, ellos para lo que buscaban no encontraban ninguna diferencia notable. Bueno, esto recordarles porque a pesar de que uno se prepare para abordar una cesárea, siempre se encuentra con situaciones difíciles, ¿cierto? Y aquí les voy a contar algunas de las situaciones difíciles que uno puede encontrarse en una cesárea. Y esta es una clásica, es la cesárea de una paciente de un expulsivo detenido en un escenario donde no hacen parto instrumentado o donde el parto instrumentado fue frustro y hay que pasar con la paciente al pabellón, que es la paciente con el feto profundamente encajado en la pelvis. Entonces, también hay que, una vez que pensemos cómo vamos a hacer la incisión y cómo vamos a hacer la histerotomía, tenemos que irnos preparando cómo vamos a abordar a esta paciente. Lo que se hace con mucha frecuencia es esto que se llama parto abdominopélvico, que es lo que sucede acá abajo, que es que alguien te empuja por vía vaginal la presentación y uno lo rescata por arriba, eso es de forma habitual, cuando no lo lograste extraer solo. Pero también hay que pensar que una alternativa puede ser hacer un parto por podálica, que puede ser una alternativa mucho más fácil y menos traumática, que también tenemos que considerarlo y prepararnos, así que esa es una alternativa muy válida a darle una pequeña versión interna y sacarlo en podálica. En estas pacientes que tienen un feto profundamente encajado en la pelvis, también como recomendación, hagan una histerotomía transversa no tan baja, porque los tejidos están un poquito elongados, entonces a veces uno hace una incisión donde tradicionalmente lo hace y queda en una zona muy cercana a la vagina y puede ser muy difícil también para reparar. Entonces una histerotomía transversa no tan baja, y para que te quede también facilidad para suturar. Nuevamente recordarles esto que es en la placenta previa, anterior, que estamos acostumbrados a hacer como esta entrada como en hacha, pero recordar que hay reportes de claramente un síndrome anémico importante neonatal. Entonces, ahí tenemos varias alternativas. Uno, anticiparnos y hacer una ecografía previa a la cirugía, y tratar de buscar una zona por donde no nos encontremos placenta, y esto puede significar en algunos casos una incisión vertical baja. Ahora, hay reportes que la incisión vertical baja tiene un riesgo, tiene una fuerza y un riesgo de rotura, por tanto, similar a una incisión transversa, pero todavía no está muy claro. Pero lo que sí es que uno tiene que tratar de evitar la placenta. En algunos centros incluso hacen ecografía intraoperatoria, colocan un transductor, lo envuelven en una manga estéril con un poco de gel estéril y evalúan ahí haciendo una ecografía sobre el útero, dónde está la placenta, para tratar de buscar un lugar para hacer la histerotomía de una forma mucho más segura. Bueno, y esto que está acá, que vamos a tratar de entenderlo, esto es el abordaje, una sugerencia para un abordaje de una laparotomía en una paciente con una obesidad extrema. Aquí estamos pensando en pacientes sobre 180 kilos, que no es frecuente, pero que probablemente se van a hacer frecuentes con esta cuarentena. Entonces, recordemos que cuando hay una obesa mórbida, sobre todo de estas dimensiones, se pierden un poco las relaciones de los puntos de referencia del abdomen.
y habitualmente este panículo adiposo tiende a caer como un colgajo importante, y entonces el ombligo eh, está mucho más caudal de lo habitual. Entonces, una alternativa para evitar este panículo adiposo, y porque además nosotros, por supuesto, que mantenemos los puntos de referencia que son las sínfisis púbicas y las espinas ilíacas, y tendrías que hacer una incisión ahí por debajo de ese delantal, pero también eso significa todo lo que las probabilidades de infección de esa herida operatoria, de seroma, bueno, en general. Una alternativa es esta propuesta que está por acá, que es hacer una incisión supraumbilical. Supraumbilical, y ahí, después acceder al abdomen y hacer la histerotomía. Con cierta frecuencia se puede llegar al segmento, pero si no llegamos al segmento, pues hay que hacer una incisión vertical. Pero algunas veces puede ser una alternativa válida, sobre todo para estas obesidades extremas también. Bueno, y como conclusión, pues recordar que la cesárea no es una técnica quirúrgica mecánica, ¿cierto? No es una técnica quirúrgica rutinaria, aunque hagamos muchas. Siempre hay que tomarse una pausa y evaluar esto que significa medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Que es lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, cuáles son los datos actuales que hay, pero además esta paciente qué condiciones tiene, cuáles son las preferencias de ella, tiene alguna patología en particular que yo la debo abordar distinto, y además eso lo agrego a mi experiencia clínica, cuál es la técnica con la que yo me siento un poco más seguro. Entonces uno conjuga todo eso y probablemente le vas a ofrecer lo mejor a la paciente. Y bueno, recordar que cuando uno se prepara también tiene que entender las limitaciones. Hay pacientes obstétricas que son complejas y se requiere también un apoyo importante. Y recuerden que en los enfrentamientos de pacientes como acretismos placentarios, ¿cierto? Sobre todo que son diagnósticos conocidos con anterioridad, ahí es importante acompañarse con ginecólogos o gineco-oncólogos, que son los que se manejan mucho más en el retroperitoneo y poder asegurar un control vascular. Pero básicamente el mensaje es que uno no tome la cesárea como algo mecánico y de rutina y tratar de hacerlas todas igual, sino que nos tomemos el tiempo, nos pongamos un poco en pausa, analicemos el caso, recordemos todas estas cosas que hemos aprendido y tratemos de buscar la mejor alternativa para cada paciente. Excelente. Aquí me faltó ponerle quédate en casa y estudia. Ya. ¿Dudas, preguntas? ¿O claro? ¿O no tan claro? Doc, Manuel por acá. Bueno, Muchas gracias por la clase, súper buena. cuéntamelo todo. Consulta sobre el aseo del celular subcutáneo. Uno sabe que en realidad hay, supuestamente hay evidencias sobre eso, pero pocas veces lo hace en realidad en general. Quería preguntarle qué tenía al respecto. Sí, no hay un beneficio claro como de rutina en las pacientes con cesáreas electivas. Si tú tienes una cesárea en donde crees que hay un ambiente infeccioso, probablemente vale la pena, no sé, una paciente que operaste, una paciente con una sospecha, una coriamnionitis, quizás tiene un poco de utilidad, pero no está aprobado, así como no hay una recomendación como lavar el celular subcutáneo de forma rutinaria. Muchas gracias. Eso. ¿Qué más dudas? ¿O alguna anécdota, alguna situación difícil en alguna cesárea que quieran compartir? ¿Todo claro? Estoy aquí repasándome las fotos de todos. Ya. Bueno, pues, Doc, no habiendo ¿aló? más preguntas, a ver, ¿sí? Doc, bueno. Una consulta, los pacientes con hidrocefalia que recomienda más una vertical, una histerotomía vertical. Un poco las ¿Y el dimensiones revisor? que uno, claro, también depende un poco qué tan severa es la hidrocefalia, pero en general, la primera consideración que uno tiene que tener en la mente cuando uno va a elegir el tipo de histerotomía, que probablemente es lo que me estás preguntando, la histerotomía, Sí. porque no necesariamente uno necesita una incisión media, una laparotomía media.
te puede dar muy bien para una hidrocefalia, pero sí la histerotomía es que tú elijas la incisión más atraumática posible, para el caso que requieres, por supuesto. Tú tienes que buscar un equilibrio entre las repercusiones a largo plazo y las probabilidades de rotura uterina, pero sobre todas las cosas tener muy clara que sea una incisión lo más atraumática posible. Entonces, si tienes una hidrocefalia muy severa, con una cabeza muy grande, probablemente en ese escenario podrías considerar, sí, una incisión media. Pero depende también del grado de hidrocefalia también, de la edad gestacional que tengas también este bebé. Otra cosa que es importante es que nos acordemos un poco que el tamaño de la incisión de la pared abdominal en los prematuros es más o menos parecida a la del término. Recuerden que en los prematuros son más susceptibles de traumatismos y de la compresión cefálica, entonces no hay que pensar que una hueva pequeñita, incisión pequeñita, no, probablemente un prematuro requiere una incisión amplia para que también la extracción sea lo más atraumática posible. ¿Qué más por allí? Doc, una duda. Dígame. Es que no me quedó bien claro lo que era el nicho. El nicho. El nicho es es un defecto. Busca la diapositiva del nicho, es esta. Ahí. El nicho también se llama ismocele. Quizás lo puede haber escuchado como ismocele, pero cuando queda un defecto, este es un útero que está en retroverso. Vamos a orientarnos un poco. Este es un útero que está en retroverso, esta es la vagina, por delante tienes la vejiga, y esta es la zona de la histerorrafia, de la histerotomía y de la histerorrafia. Algunas veces hay un defecto en el cierre que produce como esta cuña. Entonces es como un espacio que está comunicado con la cavidad endometrial. En estos trabajos que yo te mostraba, presentaba que cuando uno no incluye la decidua en la histerorrafia, probablemente tiene más riesgo de desarrollar nichos. Ahora, ¿qué repercute eso desde el punto de vista reproductivo? Eso no está tan claro. Lo que sí es que este nicho, o el ismocele, es sintomático con mucha frecuencia. Estas son pacientes que en el tiempo consultan mucho por sangrados intermenstruales, por dolor pélvico, por dismenorrea. Entonces, habitualmente es algo que genera síntomas molestos. Se puede corregir. Hay varias formas de corregirlo. Una es por una resectoscopía. Entras acá y tratas de este ángulo, lo tratas de aplanar un poquitito más. También hay por vía laparoscópica, donde se diseca el espacio vesicuterino y se vuelve a reparar nuevamente la histerorrafia. Pero eso, no sé si respondí tu pregunta, ¿te quedó claro? Sí, perfecto, muchas gracias. Sí. Aquí a veces confunde porque, bueno, este útero está en retroverso, nos queda más fácil siempre cuando nos los ponen más derechito, pero este es un útero en retroverso, entonces el recto estaría para acá, veía para allá. Eso. Doc, Cuénteme. hola acá, Sofía. Sofía. Escuchando su charla, cuando uno hace una cesárea de un feto macrosómico y que está pues, grande, pero que está bien encajado en la pelvis, generalmente uno tiene problemas cuando lo extrae porque hay un desgarro lateral importante, mucho sangrado Claro. y generalmente uno se complica. Entonces, Sí. escuchándola, como que igual se podría tener en cuenta hacer una incisión vertical en algunos de esos casos, como obviamente viendo caso a caso, pero uno tendría cierto beneficio evitando este desgarro lateral y teniendo como un poco más de control de sangrado en esos casos, ¿no? Sí, tú me estás diciendo el caso de la paciente que está profundamente encajada. Profundamente encajada, que son fetos grandes, que nunca descendieron, generalmente en el momento que uno lo extrae, ahí a veces pasa que se desgarra mucho, sangra mucho, y en Claro, esos sí. casos Ahí igual es podrían muy, beneficiarse. puede ser, pero la verdad es que este tipo de extracciones funcionan mucho más fácil de lo que uno se piensa cuando uno trata de convertirlos en una podálica. De repente uno
haces un fanestil, recuerda que para esto un fanestil y después haces una incisión transversa, Becker, no tan baja, efectivamente, para que si se te desgarra por algún lado, no te cueste después estar buscando ahí con qué suturar. Pero la verdad es que tienen muy pocos desgarros, y eso sí que está estudiado cuando tú intentas hacer una versión apodálica. Y habitualmente andan bastante bien. Lo que pasa es que uno se obsesiona un poco con lo conocido, que es tratar de desimpactar la cabeza, y ahí lo intenta varias veces, y después le pide a alguien que lo ayude por abajo. Pero la verdad es que tenemos que ir practicando esta alternativa de buscar el polo podálico y tratar de extraerlo por ahí. Generalmente anda muy bien. Recuerda que la mayor dificultad de las profundamente encajadas no es que la guagua no salga por la incisión del útero, es que uno no logra con mucha facilidad desencajarla de allá de la pelvis. Y en esa lucha se hace un poco de palanca con la mano que estás usando. Uno siempre trata de hacerlo con la mano no hábil, digamos, con la izquierda, porque somos diestros, trata de hacer primero esa elevación, pero cuando no es fácil, entonces, y uno está un poquito encerrado en que esa es la única alternativa que tiene, tiende a hacer un poco más de fuerza de lo habitual, hace un mayor palanca y ahí entonces aparecen los desgarros. Entonces un buen enfrentamiento es que tú evalúes si logras levantarla, efectivamente lo puedas hacer, y si no, no te estreses tanto y anda a buscar el polo podálico, que resulta mucho más fácil. Ya. Pero probablemente ampliar una histerotomía, probablemente no, porque me ha tocado en algunas oportunidades buscar el polo podálico y te puedo contar con experiencia propia que te facilita mucho la extracción. Entonces, probablemente esa paciente sería mucho más candidata a una histerotomía más conservadora, una transversa, y hacer una extracción en podálica. Claro, ya. Sí, Gracias. que pasa también con mucha frecuencia en las pacientes lo contrario, la paciente que no está, el feto que no está profundamente encajado, sino el feto que está flotante, que también es una situación engorrosa, ¿cierto? Uno tiene una paciente que habitualmente es un poquito gordita y tiene una cefálica que está flotando y que cuesta encauzarla para que salga por la histerotomía, ¿cierto? Porque cuando las guaguas están muy flotantes, independientemente de cómo hagan la fuerza y la tracción que hace en el fondo uterino, pues la guagua no entiende que tiene que nacer por un círculo, por un defecto que está creado, ¿no? Entonces es mucho más difícil. Ese escenario también es útil pensar convertir en una extracción empodálica, en esas flotantes, profundamente flotantes y que no son fáciles de meterla para la extracción encefálica. Así que hay que pensar en esa alternativa que resulta habitualmente fácil. Válida, sí. Ya. ¿Qué más? Estupendo. Ya pues. Bueno, no siendo más, y habiendo quedado todo claro, nos estamos viendo ahí en el camino. Espero que hayan aprovechado la charla y que haya sido de utilidad y que apliquen algunas de las cosas que estuvimos conversando. Súper buena. Muchas gracias, Eliana. Gracias. Que estén Muchas muy gracias. bien. Gracias. Muchas gracias. 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 Okay. Gracias.